Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo 26, capítulo 26, del 14 al 16. El mensaje de hoy se llama La fragilidad del hombre. ¿Amén? Entonces, lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hasta ahí vamos a leer en esta hora la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir también a Mateo 26, en el mismo capítulo, pero ahora vamos a ir al versículo 69 al 75. 26, versículo 69. Amén. Amén. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Aquí vemos como los discípulos del Señor, ¿cierto? Judas y Pedro caen delante de la presencia de Dios. Y aquí podemos ver el título de este mensaje: la fragilidad del hombre. Porque nosotros, hermanos, prometemos mucho delante del Señor, pero vaya que cuesta cumplir, porque muchas veces no somos de palabras, ¿cierto? Muchas veces nos falta escuchar, ¿cierto?, la voz de Dios en nuestros corazones. Aquí vemos como Judas, ¿cierto? Ambos discípulos estuvieron con el Maestro, caminaron con Él, cenaron, comieron, vieron sus prodigios, sus milagros. Ambos disfrutaron de estar con Él y de poder, ¿cierto?, recibir la enseñanza que Él estaba entregando, la salvación que Él estaba dando, ¿cierto? Como cada uno de nosotros, mi hermano, estamos diariamente, ¿cierto?, escuchando la palabra del Señor, estamos comiendo con Él, ¿cierto? Estamos en coinonía dentro de la iglesia, aprendiendo lo que es el amor, ¿cierto? Disfrutando de todas esas cosas que vienen de Dios, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Amén. Amén. Y estos hombres conocían, vivieron, degustaron, ¿cierto?, todo lo que Jesús les dio mientras estuvo con ellos. Pero aún así vemos la fragilidad del hombre cuando se ve enfrentado, ¿cierto?, a diferentes situaciones. En el caso de Judas, mi hermano, él fue movido por un poder político. Él quería, ¿cierto?, así como Barrabás también en algún momento, que hubiera un líder que los libertara del poder, ¿cierto?, del Imperio Romano. Amén. Pero también Judas tenía otro problema, y ese era que era deshonesto. Se le confió
cierto, la tesorería de los discípulos, porque con eso ayudaban, cierto, a los pobres. Y allí en la palabra también encontramos como él sacaba dinero, cierto, para su propio beneficio. Entonces, aquí ya tenemos dos problemas que habían en Judas. Y lamentablemente podemos ver cómo él se dejó llevar, se dejó arrastrar, ¿cierto?, por la codicia. Y fue y preguntó que qué es lo que le daban a cambio de entregar al Señor. Y a él se le ofrecieron estas 30 monedas de plata. Qué lamentable, mi hermano, que a veces por tan poco, ¿cierto? No sé cuánto dinero serían 30 monedas de plata en ese tiempo, pero creo que nada, mi hermano, puede valer, ¿cierto?, el que dejemos al Señor. Nada en este mundo puede darnos lo que el Señor nos ha dado. Y la salvación es lo más importante que el Señor nos ha entregado, y es por eso que debemos cuidarla, y es por eso que debemos trabajar día a día por perfeccionar nuestras vidas delante de Él. Todos desobedecemos, hermanos. Todos pecamos delante del Señor. A todos nos cuesta avanzar en el camino. Pero la diferencia entre Judas y Pedro es notoria. Porque Judas se dejó arrastrar por su ambición. En cambio, si vamos a la vida de Pedro era un hombre que tenía un carácter fuerte. Era un poquito llevado de su idea. Muchas veces su carácter lo traicionaba. Cuando le cortó la oreja, ¿cierto? Ahí vemos cómo se dejó llevar por la rabia, por el enojo. Y muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Porque nuestro carácter, cada uno de nosotros somos todos diferentes. Y cada uno de nosotros, ¿cierto?, frente a diferentes situaciones reaccionamos de diferentes formas. Pero ahí está la moldura que necesitamos de parte de Dios. Ahí está el dejarse, ¿cierto?, trabajar en las áreas en que a nosotros nos cuesta, en esas áreas en que nosotros muchas veces se nos hace difícil doblegarnos. Pero hay que postrar esas áreas de nuestra vida delante de la presencia del Señor, para que Él pueda trabajar en nosotros, para que Él pueda, ¿cierto?, ir limpiando, ir sacando todo aquello, esas cosas que muchas veces son un estorbo para estar en la presencia del Señor. Debemos buscar, debemos llenarnos. Y aunque estamos, hermanos, expuestos, todos los días estamos expuestos a fallar, a caer, tenemos que tener eso que tuvo Pedro en su momento, porque él, en el momento en que, después que le había prometido al Señor que Él nunca lo dejaría y que iría con Él hasta la muerte, cuando sintió el canto del gallo, se dio cuenta, cierto, que había fallado, que había negado a su maestro. Pero él, al revés de Judas, él sintió un dolor en su corazón, un arrepentimiento genuino, un dolor que trae el Espíritu de Dios al corazón cuando nosotros pecamos. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted hace algo que sabe que a Dios no le agrada, viene el Espíritu de Dios y lo amonesta. Viene el Espíritu de Dios y te hace sentir mal. Y lo contrista y nuestro corazón, ¿cierto?, siente el peso de ese pecado, porque sabemos que hemos fallado delante del Señor. Y a veces lo hacemos, mi hermano, con conciencia. A veces pecamos, mi hermano, es verdad, pecamos a veces y no nos damos cuenta. Pero otras veces pecamos deliberadamente, sabiendo que es algo que no le agrada a Dios. Pero nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo Pedro.
Cuando él decepcionó a su maestro, cuando él le negó, él sintió en su corazón el peso, ¿cierto? Yo me imagino que su dolor fue porque conoció muy bien a su maestro. Sabía a quién le había fallado. Sabía que todo se lo había dicho el Señor de antemano, ¿cierto? Lo mismo que nosotros, el Señor nos habla antes, para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros estemos con los ojos abiertos, con los ojos espirituales, con los oídos espirituales, con nuestra mente y nuestro corazón sensibles, ¿cierto? A cuando viene el ataque del enemigo nosotros podamos, ¿cierto?, poner la palabra del Señor por delante, así como lo hizo Jesús cuando Satanás quiso tentarlo. Por eso es tan importante tener la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, porque con ella podemos contrarrestar, podemos atacar los dardos de fuego del enemigo. Pedro se dejó llevar por el miedo, porque ya era la tercera vez que le decían que él era parte de los discípulos, que él había estado con Jesús. Y fue tanto su enojo, fue tanta su rabia en el momento que hasta maldijo a las personas que le estaban diciendo que él era parte de los discípulos. Y fue allí, mi hermano, cuando el gallo cantó y el dolor vino a su alma, a su corazón. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? En que él sintió ese peso. Él sintió ese peso en su corazón y supo que le había fallado al Señor. Y es lo mismo que tenemos nosotros, mi hermano, que hacer cuando estamos enfrentados, ¿cierto?, a un pecado que ha sido desagradable delante del Señor. Tener ese corazón y esa humildad de decir: reconozco, Señor, que he fallado delante de ti, reconozco que pequé delante de ti, reconozco que tal vez lo hice conscientemente. Y si tiene que llorar, mi hermano, como lo hizo Pedro, llore. Si tiene que postrarse, si tiene que humillarse, si tenemos, mi hermano, que ayunar, que orar más, hagámoslo, porque eso va a traer sanidad a nuestra vida. Porque una cosa lleva a la otra, mi hermano. Son difíciles, ¿cierto?, las cosas cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado. Se hace cada vez más cuesta arriba, ¿cierto?, nuestra vida. Y cada vez, en vez de acercarnos al Señor, nos vamos alejando de Él. Porque sabemos que estamos mal y nuestra conciencia nos acusa también. Judas no sintió arrepentimiento, él sintió remordimiento. Porque él también estuvo con Jesús. Él también conoció al Maestro. Amén. Él vio los milagros, los prodigios, vio cómo alimentó a toda esa gente cuando estuvieron allí los discípulos y las canastas se llenaban y alcanzó para todos. ¿Cómo viendo todo eso, mi hermano? Nosotros creemos solamente por la palabra, pero ellos lo vieron, estuvieron allí, fueron testigos de las proezas, de la misericordia, del amor del Señor. Tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que conocer a este Dios al cual servimos. Conocerle, porque si no le conocemos, vamos a ser igual que Judas. Nos vamos a dejar llevar por la tentación, por la codicia, por la avaricia. Judas hasta robaba, mi hermano. Fue un ladrón también. Y uno de los mandamientos también dice: no robarás. Por eso es tan importante, mi hermano, que nos haya sido dada la palabra, porque a través de ella sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. A través de ella podemos tener el entendimiento para saber cuándo estamos desagradando al Señor, cuándo estamos fuera, ¿cierto?, de lo que Él quiere de nosotros, cuando nos salimos de su propósito, de su voluntad, cuando buscamos lo que la carne le agrada, cuando buscamos lo que nuestra propia mente quiere, mi hermano. Nos dejamos arrastrar
Y así Judas fue, cierto, como terminó su vida. Fue a devolver la plata, pero ya no servía de nada, cierto, porque el pecado ya había sido consumado. Él ya había entregado a su maestro, y todos sabemos lo que pasó después de eso, aunque también sabemos que era a propósito del Señor, tenía que ser así. Pero lamentablemente Satanás usa a sus secuaces, a los que están, cierto, de su lado. Así que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que darle lugar, cierto, a la presencia de Dios en nuestra vida. A saber que lo más importante, mi hermano, es estar bajo la cobertura del Señor, bajo esa sombra gloriosa, bajo esa perfección de cuidado que tiene el Señor con usted y conmigo. Dios nos ama tanto que no quiere que nos salgamos, quiere que nos mantengamos, cierto, en el camino. El enemigo le va a mostrar miles de cosas para que usted se desvíe del camino. Pero si usted conoce la palabra y conoce a su maestro, nada lo va a sacar. Pedro, después de ese pecado, fue otro, mi hermano. Pedro cambió totalmente después de haber, cierto, defraudado al Señor. Esa fue una prueba que no pudo resistir. Pero su arrepentimiento fue tan genuino que el Señor empezó a trabajar en él. Empezó a moldearlo. Empezó a darle de su Espíritu Santo para prepararlo para lo que venía para su vida. Judas terminó muerto, pero Pedro revivió a una nueva vida, a una vida de servicio, a una vida del poder del Espíritu Santo, donde, si ustedes saben, en una de sus predicaciones se salvaron 3.000 personas y llegaron hasta 5.000, mi hermano. Qué grande, qué poderoso es el poder de Dios cuando hay un instrumento de Dios reservado para Él. Como Dios le quiere usar a usted, a mí, como Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero tenemos que dejar que el Maestro haga su obra en cada uno de nosotros. Porque mientras estemos en la carne, mientras estemos nosotros llevados por nuestra propia mente, por nuestros propios deseos, el Señor no va a poder actuar en nuestras vidas. El Señor no va a poder cambiar aquello que está mal en nosotros. Como dice su palabra, Él es el alfarero, y el barro no se puede resistir al alfarero. Y nosotros somos el barro. Dejémonos moldear, dejémonos trabajar, para no tener el fin que tuvo Judas, pero sí tener, cierto, esa vida gloriosa que tuvo Pedro. Gloria a Dios, porque Pedro fue obediente, porque Pedro se supo humillar, porque Pedro supo buscar, porque Pedro se dejó doblegar por el poder de Dios. Porque no hay nada más grande, mi hermano, cuando podemos ver el cambio que el Señor hace en nosotros, cuando podemos ver la gloria de Dios en nosotros, y cuando los de afuera dicen: "Oye, esta persona la conocí de esta manera, pero ahora es diferente, pero ahora veo a otra persona, no es la misma persona". Es porque el poder de Dios ha venido al corazón, a la vida, y ha hecho esa obra gloriosa que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando el Señor llega al corazón por primera vez, cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, comienza, ¿cierto?, esa nueva vida en el Espíritu. Y de ahí para adelante, mi hermano, nosotros tenemos que ser otros. Y de ahí para adelante comienza una transformación de un hombre de pecado a un hombre que busca agradar a Dios, a un hombre que se guarda por amor a Dios, a un hombre que sirve a un Dios invisible, pero que le siente y conoce su poder y su gloria. Porque tenemos una fe que Él puso en nuestros corazones, y por eso le servimos, y por eso le amamos, y por eso a veces hacemos cosas que el mundo no entiende,
porque la fe nos mueve y porque el Señor va delante de nosotros, abriendo las puertas que nosotros necesitamos para seguir avanzando. No tengamos temor, no nos dejemos llevar por el temor, mi hermano, ni por la codicia, ni por la avaricia. Bueno, cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Las debilidades de Judas eran estas, y fueron, cierto, lo que lo hizo sucumbir. Y nosotros, como conocemos también nuestra vida, digámosle: Señor, yo te entrego mi debilidad, yo te entrego mi temor, yo te entrego esa piedra en el zapato, Señor, que siempre estoy tropezando con lo mismo, pero quiero cambiar, quiero ser otro, quiero buscar de ti, quiero que venga tu poder a transformar mi vida por completo, para ver tu gloria y que los demás también vean como tu palabra se hace realidad en nuestras vidas, como tu palabra es verdad, porque dice el Señor que vino a limpiar, que vino a transformar, que Él remezca nuestro corazón, nuestra vida en este día, que Él nos ayude a entender que Él pronto viene, mi hermano. Muchas veces estamos tan afanados, tan llenos de otras cosas que olvidamos que el Señor está a las puertas, que olvidamos que Dios día a día nos está mostrando cómo Él se acerca. El Espíritu del Señor dice que nos hace apercibirnos. Y la televisión, la radio, las noticias, el Facebook, el Instagram, todo nos anuncia que el Señor viene. Y es por eso que debemos prepararnos, y es por eso que debemos tomar la actitud de Pedro. Si hay, mi hermano, un pecado en nuestra vida, si hay algo que está impidiendo el avance de su vida en la presencia de Dios, si hay algo que está impidiendo que usted sirva en este día aquí en la iglesia, si hay algo en su hogar que está pasando a causa suya, hermano, hagamos lo que hizo Pedro. Reconozcamos que le necesitamos, reconozcamos que tenemos que buscar de Él, reconozcamos que tenemos que postrarnos delante de su presencia y postrarnos con todo lo que somos, mi hermano. No nos reservemos nada, porque el Señor nos conoce tal cual somos. No sacamos nada con esconder esto, porque eso el Señor lo está viendo, y eso el Señor lo conoce. El Señor sabe cuál es mi tacón de Aquiles, sabe con lo que yo tropiezo en mi vida, y sabe que yo le pido a Él que Él me ayude, porque yo le necesito, porque yo no soy perfecta, porque yo no soy mejor que ninguno de ustedes, mi hermano. Soy una persona de carne y hueso como cualquiera de ustedes, y al igual que ustedes tengo que luchar día a día para poder perfeccionarme, confesar día a día mis pecados, confesar día a día que le necesito, que mi necesidad de Él es tan grande para que Él pueda llenar mi vida de su presencia, para que Él pueda abrir mi corazón y decir que Él va a ser mi ayuda en el momento de la aflicción como en el momento del gozo. Porque lo más importante para nosotros es buscar la presencia de Dios. Y de ahí nace todo, mi hermano. De ahí nace todo, porque el Hijo de Dios, cuando está buscando de Dios, cuando está sirviendo a Dios con rectitud de corazón, esforzándose por ser cada día mejor delante de la presencia del Señor, eso se nota, eso se ve. Y por eso es que tenemos nosotros que sentir esa libertad que da el Espíritu Santo para alabarle, para servirle, para no andar escondidos, para no andar agachando la cabeza, para que no le digan: hermano, pase a orar, y usted no quiera venir, o que le designen un trabajo y diga no. Muchas veces no lo hacemos
Porque hay algo en nuestra vida que está impidiendo que lo hagamos. Y a lo mejor el pastor no lo sabe, pero el pastor tiene el discernimiento del Espíritu de Dios. Y el Señor sabe, mi hermano, cuando cierto el obrero está preparado. Tenemos que ser sabios, tenemos que buscar, cierto, la sabiduría de Dios en nuestra vida para entender qué es lo que quiere Dios de nosotros y qué es lo que falta que nosotros le entreguemos a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que soltar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que postrar? ¿Qué es lo que tenemos que humillar de nuestra vida para que las cosas cambien? Yo tengo muchas preguntas delante del Señor, pero también sé que muchas de mis preguntas yo mismo las puedo responder, porque nosotros sabemos. A veces nos hacemos los tontos, pero nosotros sabemos, mi hermano, cuáles son las cosas que no hemos hecho bien. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que clamar, tenemos que insistir en ser vasos de honra para la gloria de Dios, en buscar su presencia cada día. Los años, mi hermano, no sirven de ninguna cosa. No importa cuántos años esté usted en la iglesia, eso no le va a salvar. La experiencia que usted haya tenido tampoco le va a salvar. Los dones y talentos son cosas que le ha dado el Señor para la gloria de su nombre, pero tampoco le van a salvar. El lugar de autoridad en que estemos o en que esté cada uno de ustedes tampoco garantiza, cierto, salvación. Lo único que nos garantiza, cierto, llegar a la presencia del Señor y poder tener la vida que Pedro tuvo, es entregar nuestra vida voluntaria, anhelos del corazón al Dios Todopoderoso. Él es el que conoce nuestro corazón, y conforme a Él también Él nos va a dar. Dicen los proverbios: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios nos ayude, mi hermano, porque a veces pensamos que somos prudentes, a veces pensamos que somos sabios, pero nuestras actitudes nos delatan. Así que Dios nos ayude a ser sabios. Pero también dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este proverbio destaca la importancia de proteger la pureza del corazón, ya que en él fluyen las decisiones y acciones de las cuales depende toda nuestra vida. Las acciones y decisiones que nosotros tomemos en esta vida tendrán, cierto, una consecuencia para bien o para mal. Tendremos una eternidad eterna en el Señor o una eterna condenación, pero eso lo elegimos nosotros. Por algo el Señor nos da libre albedrío, y eso es que usted elija por el camino que quiere ir. Así que mirémonos en la vida de Pedro y en la vida de Judas, para ver cuál fue el fin de cada uno, y allí podamos, mi hermano, elegir y elegir bien, para poder servir a este Dios grande y poderoso con lo mejor que tengamos, mi hermano, porque para Él es la gloria, la honra y la alabanza, no para nosotros. Solo de Él y para Él somos, mi hermano, y a Él le daremos cuenta un día. Dios nos ayude para poder obedecer su palabra, porque una de las cosas más difíciles es obedecer la palabra de Dios.
Yo no estoy predicando en esta hora, la estoy hablando. A lo mejor también me cuesta, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que orar, tengo que buscar. Pero más difícil es tener que llevarla por obra. Porque es allí donde mostramos si somos o no somos cristianos. Cuando llevamos su palabra a nuestro hogar, a nuestro trabajo, aquí en la iglesia, en la calle, en el colegio, en la universidad. Allí es cuando verdaderamente mostramos quiénes somos y de quién somos. A quién damos gloria con nuestra vida. Dios nos ayude en este día y podamos atesorar su palabra en nuestros corazones. Podamos llevarla por obra y podamos un día el Señor nos pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Me despido de este lugar dándole toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.